Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Dada la circunstancia de que la noche de hoy no se puede dictar la sesión académica de manera regular por causas imputables a esta docente quien les habla, daré por iniciada la sesión vía asincrónica. A través de ella se impartirán los conceptos en tratándose de lo que ya conocemos en cuanto a la historia del derecho internacional privado, pero que a su vez también se nos hace necesario conocer exactamente las características, el objeto del derecho internacional privado y por sobre todo sus fuentes y sus principios como tal. Entonces, en razón de ello, me van a permitir restarme del video y darle el protagonismo al audio precisamente para podernos concentrar en lo que les tengo preparado a través de esta sesión asincrónica como tal. Así que procedamos, vamos a situarnos exactamente a dónde habíamos dejado nuestra clase y claramente daba lugar a la historia o a los orígenes del derecho internacional privado. Me voy a quedar en esta diapo precisamente para hablarles sobre o recabar o recapitular un poco sobre ese objeto del derecho internacional privado, para que nunca se nos olvide, pues va a ser precisamente la base del conocimiento del derecho internacional privado. Y es precisamente, y es precisamente la solución de aquellos conflictos ocurridos cuando exista colisión, cuando exista, si hacemos un poco de lenguaje informal, enfrentamiento de varios ordenamientos jurídicos. Cuando varios ordenamientos jurídicos rocen, se tensionen, precisamente es el derecho internacional privado quien viene a resolver esa disputa como tal, señalando precisamente qué norma aplicable, qué legislación aplicable, el espacio jurídico correcto a la circunstancia presentada desde una posición de equilibrio situada entre los valores de la seguridad jurídica y de la justicia, por supuesto. Esto se realiza desde el punto de vista formal del derecho, ya que desde el material vienen a ser los ordenamientos, por supuesto, desde la órbita interna de cada uno de los estados. Hemos conversado sobre las características del derecho internacional privado, y es que básicamente el mismo rige para las relaciones particulares, son normas preferentemente de carácter territorial, porque cada uno de los estados claramente en la gran mayoría o en el consenso internacional hay una visión de mantener esa normativa interna de los estados, pero que también deben compatibilizarse con las normas extraterritoriales. Las normas del derecho internacional privado son normas de orden positivo, escritas, que están consignadas en lo que hoy ya conocemos como el Código de Bustamante, mm, y sus normas como tal son de carácter atributivo. Y esta característica es fundamental. ¿Por qué razón? Porque la regla de conflicto o la regla que de una u otra manera va a dilucidar, va a resolver el conflicto, atribuye, ese es el concepto, atribuye la competencia a una determinada ley. Otras características adicionales en virtud del consenso, en este caso del autor Leonel Pérez Nieto, que también voy a colocarles la versión digital, es una promesa que no he cumplido y que tiene que estar satisfecha a esta instancia. Otras características es que es un derecho nacional, pues cada país dicta sus propias normas de derecho internacional privado, ¿no? Es un derecho positivo, ya lo habíamos conversado, tiene el elemento particularizante y tiene un elemento adicional que es producto más bien de las estrategias jurídicas que se utilizan desde los despachos o estudios jurídicos, que es el forum shopping, y es que de una u otra manera es la práctica que los abogados tienen para plantear la solución de sus controversias internacionales ante el tribunal competente, o sea, desde la relación contractual de nacimiento se establece exactamente cuáles van a ser los mecanismos para la solución de las controversias que se puedan eventualmente presentar como tal. Y en razón de ello, claramente cuando nosotros hablamos de las fuentes internacional del derecho internacional privado, nos estamos refiriendo precisamente fundamentalmente a la ley como tal y a la ley
a la jurisprudencia, a la doctrina, a los tratados, a la costumbre internacional. Y es que la ley nacional o interna es tal vez la más importante. Dentro de ella, por supuesto, se comprende todo el compendio o el conjunto que pertenece al esquema constitucional, como es la Carta Política, las leyes en todo el plano general, leyes orgánicas, leyes ordinarias y todo tipo de norma que tenga, por supuesto, un rango legal como tal. En razón de ello, la ley como fuente del derecho internacional privado también hay que tener en cuenta que varía según el sistema jurídico de que se trate, ¿no? Las normas del derecho internacional privado, en el caso de Chile, se encuentran en los diferentes códigos, en el Código Civil, en el Código Procesal, en el Código Orgánico de Tribunales, en el Código Comercial. Entonces, claramente hay que tener, digamos, ese patrón para poder comprender la importancia claramente que tiene la ley como tal. Luego viene la jurisprudencia. En este ítem yo me voy a hacer también hincapié dado que no está presentado en la diapo, pero sí también es importante y es una fuente del derecho internacional privado. Poco más adelante la vamos a observar, que es la costumbre internacional. La doctrina, todos sabemos que es precisamente este conocimiento extraído de los eruditos del derecho. Los tratados internacionales, hemos tenido la oportunidad de estudiar, por supuesto, el derecho internacional público, nos daremos cuenta que el tratado es un acuerdo por escrito, imputable a dos o más sujetos de derecho internacional y que el tratado por lo general es la fuente por excelencia de derechos y obligaciones internacionales particulares. Amén de ser un excelente coadyuvante en la formación de las normas generales, ¿no? Los tratados siempre contienen una triple exigencia, ojo con aquello. La imputabilidad a entes de subjetividad internacional, el originar derechos y obligaciones precisas y su marco regulador que siempre va a ser el derecho internacional como tal. No olvidemos que el tratado consta también de dos partes fundamentales, una etapa inicial que consta precisamente de la negociación, de la adopción y de la autenticación, y una etapa final que consta de la manifestación de consentimiento y perfeccionamiento de dicho consentimiento como tal, para que el tratado pueda tener, por supuesto, forma. Eso sumado a los procedimientos de orden legislativo que deben, por supuesto, cumplirse en cada estado de manera interna. Y los principios generales del derecho internacional, por eso hace parte mucho esta sesión y que vamos a optimizarla de la manera asincrónica para que la próxima sesión académica que se estima que sea el miércoles 13 de octubre, pues ya podamos abordar con las escuelas antiguas y con las escuelas modernas que plantean, que cimentan el origen del derecho internacional privado y que por consecuencia es aplicable en Chile como tal. Entonces, sigamos con nuestras fuentes que son importantes. Aquí la tenemos, solo que el orden yo prefiero darle la costumbre internacional en materia de derecho internacional privado o una postura un poco más prioritaria, ¿no? Tenemos, por supuesto, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y las convenciones de los particulares, que viene también de una u otra manera a suplirse en los tratados internacionales como tal. Las leyes en Chile. La ley en Chile, claramente, como lo reiteraba, está diversificada en la Constitución, en los códigos, en leyes especiales, en leyes orgánicas, que hacen parte de todo este conglomerado que tenemos por ordenamiento jurídico vigente. Pero vamos a situarnos fundamentalmente en lo que la ley puede conectarse con el derecho internacional privado y data precisamente de lo preceptuado en los artículos 14 al 18. Y esta sesión asincrónica nunca se les vaya a olvidar, porque es precisamente estos artículos en los cuales para Chile se cimenta o se sustenta el derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque plantea precisamente la territorialidad de la ley y hace parte uno de esos grandes argumentos por la cual todavía el derecho internacional privado desde la mirada de Chile está un poco alejado, un poco sesgado
o un poco reticente, ¿por qué no decirlo?, a la mirada extraterritorial de la ley como tal. Entonces, en razón de ello, estas normas que están compelidas en el aspecto interno del sistema chileno son, reitero, el asiento, la base y la razón justificable por la cual el derecho internacional privado en Chile tiene esta mirada tan de orden tan arraigado internamente. Entonces, tenemos el artículo 14 del Código Civil, en la cual precisa que la ley es obligatorio para todos los habitantes de la República, inclusive los extranjeros. Aquí está el principio de la territorialidad marcado en todo su esplendor, conforme al cual todos los actos jurídicos, todos los efectos de esos actos jurídicos, toda la regulación que concierne a los bienes que haya en Chile se rige precisamente por la ley chilena. Ni qué decirlo, por supuesto, se complementa con el artículo 15 del Código Civil, a donde nos habla de que las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. Claramente que hay una predominancia única, la, eh, la, la, la importancia de la nacionalidad del territorio para el derecho internacional privado, aún inclusive si cualquier connacional llegase a estar residenciado por fuera del país. En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile, nos precisa el artículo 15. Y en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos. Si nos vamos un poco atrás, seguimos, por supuesto, viendo a las leyes patrias. O sea, no creo que surta una mayor explicación de aquella que el desplazamiento o la naturaleza propia de ser connacional será objeto de influencia altísima para cualquier determinación que suceda en un ciudadano chileno, aun cuando éste se encuentre radicado, por supuesto, en el exterior. Esto en virtud, reitero, de los artículos 14 y 15 del Código Civil chileno. Pero, como no todo puede ser tan obtuso y tan absoluto, tenemos una pequeña puerta que de una u otra manera también nos da cabida en la aplicación, sobre todo de una normativa tan interna como es el código civil, ¿no? De todas maneras, no nos podemos obviar de que en esta frase de que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, inclusive los extranjeros, hay una expresión que permite afirmar que la ley chilena solo se va a aplicar territorialmente y jamás en forma extraterritorial, ojo. Eh, 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 Tratamos de buscar, como les digo, aquí hay una pequeña puerta que pudiese darnos la autorización de la aplicación de la extraterritorialidad como tal. Pero de una u otra manera es innegable la territorialidad presente en todo el sistema u ordenamiento jurídico como tal. No obstante, el único aspecto extraterritorial que el legislador alcanza a contemplar en el artículo 16 del Código Civil es aquellos bienes que se encuentran situados en Chile están sujetos a leyes chilenas, como sería en consecuencia, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Y claramente aquí el elemento extraterritorial no se observa desde la aplicación de una ley internacional, sino que se observa desde el elemento extranjero, desde el elemento del sujeto, como una suerte de ficción jurídica, ¿no? Que claramente se replica respecto del sujeto que contrate o del sujeto activo de la relación contractual como tal. No obstante, no se predica
de la incorporación o aplicación, por supuesto, de la norma extraterritorial. Y eso nos queda un tanto al debe o a la deuda de lo que el ordenamiento jurídico chileno desde el punto de vista interno tiene y debe dar lugar a reevaluar, por supuesto. Entonces, en razón de ello, como yo les decía, tenemos una pequeña puerta, pero una pequeña puerta respecto del sujeto activo, ¿no? Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño. Aquí también esta es la otra puerta que se nos abre, porque en el momento de una relación contractual, en el momento del planteamiento de un contrato, respectivamente con sus cláusulas, pues se puede dar lugar en esas cláusulas, incorporar mecanismos, incorporar principios, incorporar elementos que permitan de una u otra manera dotarse o sustentar o fundamentar ese contrato con el principio de la extraterritorialidad, como tal es el caso de la autonomía de la voluntad, como es el caso de la misma aplicación de la ley internacional, como es el caso de utilizar las diferentes convenciones internacionales que regulan, por supuesto, las controversias en materia de arbitraje comercial. Eso, en ese momento, la extraterritorialidad de la ley empieza, por supuesto, a vislumbrarse o a visualizarse como tal. Pero nuevamente dice, pero los efectos de los contratos otorgados en países extranjeros para cumplirse en Chile se arreglan a las leyes chilenas. Y nuevamente, como que avanzamos un paso, pero retrocedemos dos. Y esto cuando me refiero a retroceder, me estoy refiriendo precisamente a esa predominancia territorial existente en Chile frente a su ordenamiento jurídico como tal. Entonces, en razón de ello, también tenemos otros articulados que no solamente se contemplan en el Código Civil, sino que también lo vienen a complementar a través de leyes especiales o leyes ordinarias, como es el caso de la Ley 19.947 que regula el matrimonio civil. Y aquí nos dice el artículo 102, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Seguido, artículo 120 dice, el matrimonio disuelto en territorios extranjeros en conformidad con las leyes del mismo país, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes chilenas, no habilitará a los cónyuges respectivamente para casarse en Chile. Entonces, nuevamente aquí tenemos, si bien tenemos el elemento de territorio extranjero como un elemento alejado, bien lo indica, de la extraterritorialidad o de la aplicación de la ley internacional, sigue predominando, por supuesto, la territorialidad o la aplicabilidad de la ley chilena como tal. Y es que el principio de territorialidad es el principio fundante del derecho internacional privado en Chile. Como consecuencia, la ley chilena, reitero, obliga a cualquiera que resida en o esté físicamente en el país, incluso como transeúnte, ojo con ello, como asimismo a todo acto ejecutado y todo bien ubicado en Chile. Por esa razón, yo también voy a dejar una breve lectura. Me pareció de sumo interés a donde está escrita por la profesora María Ignacia Vial Undurraga. Ella es profesora de Derecho Internacional Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, también trabaja con la Universidad de Chile. Y ella habla, hay un paper que ya habla sobre la autonomía de la voluntad en la legislación chilena de derecho internacional privado. Y habla como la autonomía de los contratos internacionales, entendida por supuesto como ese derecho de las partes, ¿no? Para elegir la ley aplicable a un contrato. Y es que esta es una tesis ampliamente aceptada a nivel mundial.
razón de ella pudiese ser perfectamente utilizada en Chile y romper un poco esa postura obtusa de mantener la territorialidad. Ustedes me van a decir, profesora, pero es que así somos. Sí, pero es que los ordenamientos jurídicos deben también adecuarse a las realidades, a los avances globales, a las normativas internacionales, porque si no, no tendría sentido, por supuesto, hablar de derecho internacional ni público ni privado, ¿no? Bueno, a esto me refería yo con la ley 19.947, que sigue, por supuesto, dándole la prioridad a través de los artículos 81, 82, la prioridad a la territorialidad, el divorcio exactamente, pero el divorcio, por lo menos, tenemos una figura que mucho más adelante vamos a estudiar y que se llama la figura del exequatur, ¿no? Que permite validar la sentencia de un tribunal extranjero en Chile. Entonces claro, obviamente con el cumplimiento de unos requisitos productos del país externo, pero se aplica el mecanismo del exequatur para que ese divorcio pueda tener plenos efectos conforme se haya dictaminado en el país extranjero como tal. Creo que es de las pocas excepciones a donde Chile obviamente ha avanzado en esa puerta, en ese camino a la aplicación de la extraterritorialidad o en su defecto de la aplicación de la ley extranjera. Bueno, siguiendo el orden de las fuentes del derecho internacional privado, tenemos por supuesto a la costumbre como tal. Y es que la costumbre también es sumamente importante en el ámbito del derecho internacional, imposible que no. Profesor, ¿en dónde? En el comercio. Los usos y las costumbres son una de las fuentes más importantes de creación normativa. ¿Ya? O sea, no podemos hablar de derecho internacional si no hablamos de la costumbre. Y se puede definir precisamente como esa práctica común aceptada por los estados que permite claramente adecuarse, que permite que se configure como una regla de derecho, que permite ser una fuente básica y fundamental para el derecho internacional privado y que claramente permite que también esta sea, para que se pueda configurar como tal, debe ser uniforme, debe ser constante, debe ser general, debe ser permanente en el tiempo. Todos los requisitos que pudiésemos predicar, por supuesto, de la costumbre. Y es que la costumbre internacional en Chile nos transporta al Código Civil igualmente. Y claramente cuando nos dice que es la ley del lugar a donde se encuentra situado el bien como tal, ¿ya? Y claramente cuando hablamos de ello, también tendríamos que hablar de la aplicación, mire todo lo que deriva la costumbre, de la aplicación de otra situación que deriva la costumbre en conjunción con el derecho internacional privado, que es la Lex Locus Regis Actum, y es que los actos se rigen por la ley del lugar a donde han sido celebrados. Y aquí viene una pregunta que ustedes imagino que me hubiesen planteado. Profesora, ¿y si el acto jurídico se celebró en La Paz, Bolivia? Debiese regirse por el derecho boliviano, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo la importancia que tiene y que cobra la costumbre internacional, lamentablemente en Chile, la ley más importante es la fuente más importante, perdón, es la ley, y claramente la costumbre no tiene el peso jurídico que nosotros quisiéramos para el derecho internacional privado, a pesar que para hablar de estas materias el origen es precisamente la costumbre internacional. La ley de la autonomía de la voluntad también la origina o nutre la costumbre internacional como tal, y era lo que les comentaba precisamente respecto al artículo propuesto por la profesora María Ignacia Vial, a donde ella habla de esa autonomía, ¿no? De esa autonomía de la voluntad y que los tribunales nacionales no debiesen vacilar, permítanme el término, a pesar de que suene muy coloquial,
en aceptar la validez de las cláusulas de elección de la ley extranjera contenidas en los contratos que por supuesto se tuviesen que cumplir en Chile debido al fuerte territorialismo que tiene la ley chilena, ¿no? Entonces, yo reitero y concuerdo con la profesora, ni más faltaba, que hay que modificar la legislación vigente para regular, para que la costumbre internacional decantada, originada, que alimenta el derecho internacional privado y también alimenta el derecho internacional público, pudiese ampliarse el espectro de aplicación y pudiese alejarse Chile de este territorialismo incesante para poder regular otras cláusulas, como es el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Y ojo, esto no nos va a generar ningún tipo de incertidumbre jurídica. Por el contrario, nos va a permitir amoldarnos, compatibilizarnos con los sistemas internacionales que operan también respecto del derecho internacional privado como tal. La jurisprudencia indiscutible, siempre va a tener un lugar importante, no solamente en el derecho internacional privado, sino también en el derecho en general. Pero situémonos en lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque permite a los jueces ampliar los supuestos de las normas jurídicas y con ello, por supuesto, enriquecer los criterios establecidos en sus leyes y por sobre todo, dar al individuo al final la certeza en cuanto al alcance y al mismo sentido de las normas jurídicas como tal. Entonces, por eso es fundamental, la jurisprudencia unifica criterios, ¿ya? Eso es fundamental a la hora de aplicar el derecho internacional privado como tal. Las convenciones de las partes, vámonos mejor a los tratados internacionales. Y los tratados internacionales, que hay muchas convenciones, emanan de los acuerdos de voluntades. Entonces, ¿cómo es posible que el principio de la autonomía de la voluntad no sea considerado a la hora de resolver un conflicto de carácter dirimente que permite exactamente qué legislación aplicar y, por supuesto, una legislación que sea aplicable y que sea en igualdad de postura equilibrante para las partes intervinientes como tal? Y que de hecho la Convención de las Partes materializa y alimenta el principio de la autonomía de la voluntad, pero también materializa y alimenta un principio crucial que se llama la libre contratación internacional, en virtud del cual las partes pueden acordar el contenido, las obligaciones, derechos y los efectos y la forma de resolucionar los conflictos de ese contrato como tal. Entonces, por eso es muy cuestionable y por eso voy a dejar el artículo para una mejor comprensión de lo que yo estoy explicando sobre esa noción de la autonomía de la voluntad que aún inclusive, si los contratos fuesen otorgados válidamente en país extraño, como dice el código, que también es un poco obsoleto el término, tuviesen la posibilidad y estuvieran las legislaciones chilenas interviniendo, tuviesen la posibilidad de aplicar la autonomía de la voluntad como una suerte de resolución de los conflictos suscitados en esa relación contractual como tal. El artículo 113 del Código de Comercio nos dice: todos los actos concernientes a la ejecución de los contratos celebrados en países extranjeros y cumplideros en Chile son regidos por la ley chilena. Volvemos a nuestro craso error. Disculpe que me emocione, pero volvemos a nuestro craso error porque tenemos esta territorialidad campante e imperante que de verdad no nos deja situarnos frente a las normativas internacionales como tal. Ahora bien, si bien dejo como tarea la lectura de ese artículo, que es maravilloso porque evidencia exactamente cómo se ha desarrollado la autonomía de la voluntad, inclusive cómo empezó la autonomía de la voluntad de manera subsidiaria, ¿no? A ser un aplicativo accesorio y se convirtió en principal. Y cómo también todavía sigue siendo persistentemente rechazada en Chile,
en Brasil, inclusive en Uruguay también, y cómo de una u otra manera la hemos visto con mayor esplendor, por supuesto, en Colombia, que la autonomía de la voluntad se predica, inclusive en algunas oportunidades como ese principio de magnánime aplicación como tal, ¿no? Entonces, en el entendido que si hablamos de derecho internacional, imposible no trasladarnos al concepto de que el derecho internacional nace de un tratado y un tratado no es más que un acuerdo de voluntades. Entonces, es de verdad, es muy complejo a veces cuando se enseña esta materia, darle alcance, si bien el conflicto, si bien el derecho internacional privado permite la resolución de los conflictos, cuando se presenta tensiones existentes entre diferentes normas aplicables, es muy cuestionable cuando solo tenemos una oportunidad y es aplicar la territorialidad. Bueno, los principios generales del derecho internacional privado claramente vienen a darle cabida, a darle más forma aún precisamente a estas fuentes del derecho internacional privado, ¿no? Y que de una u otra manera, casi que perfila los principios del derecho internacional privado, debiesen, esa es una humilde opinión de esta docente, debiesen también tener cierto carácter vinculante. ¿Por qué razón? Porque estos principios sustentan, como ya lo voy a comentar, la igualdad, la reciprocidad, la misma territorialidad también la sustentan como tal, el orden público, esos derechos adquiridos, ¿no? Entonces, debiesen tener una suerte de fuerza vinculante y convertirse en verdaderas herramientas para poder servir al derecho internacional privado en el camino de la expansión de sus normas internas y en ese camino dado hacia la aplicación de las leyes internacionales o de las leyes que de una u otra manera se haya planteado en virtud de la autonomía de la voluntad para la resolución de los conflictos o controversias. Bueno, el principio de igualdad, la Carta Política lo establece, de hecho, en sus primeros artículos, en su preámbulo, ¿no? Y señala que las personas en Chile nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? Esto también lo vemos en el catálogo. Esperemos a ver qué va a suceder con la próxima Carta Política, pero lo vemos en el catálogo del artículo 19, cuál es precisamente el que nos habla sobre la estructura de aquellos deberes, derechos y garantías, ¿no? Y el principio de igualdad exige conferir una suerte de guía que materializa o que sustenta el estatuto jurídico, ¿no? En ese trato de las personas en el derecho y ante el derecho, ¿no? El principio de igualdad exige tratar a las personas como un par. Y claramente este principio ha sido fundamental y debiese, miren, qué interesante el cuestionamiento que voy a plantear, y debiese ser un principio para la equiparación de los derechos entre chilenos y extranjeros en el campo de los derechos civiles, abarcando lo comercial, lo laboral, la legislación de menores, todo lo que se encuentra consagrado en la Carta Política debiese servirnos para, en virtud de ello, el principio de igualdad consagrado a todo lo largo de nuestra Carta Política considera al ser humano dentro de su esencialidad sin ningún tipo de discriminación. Entonces, por esa razón, yo les decía un día o en sesión anterior que debiésemos no solamente valernos del derecho internacional público, sino también el derecho internacional privado para la resolución de la crisis migratoria. De hecho, en su momento vamos a hablar sobre crisis migratoria y cómo la vamos a relacionar con el derecho internacional privado. El principio de reciprocidad, el principio, piensa que la igualdad de derechos reconocida por nuestras leyes a favor, en este caso puntual, ya que estamos hablando de extranjeros, se produce en virtud de un acto o de actos soberanos que los cuales emanan precisamente
precisamente del Estado como tal. Y eso es lo que pudiésemos plantear. Disculpen que siga con el tema de la crisis migratoria, pero es un tema apremiante y de resolución no mediata, inmediata. Claramente, si tenemos acuerdos de cooperación existentes entre Chile y otros países, ¿por qué razón esos acuerdos no se impregnan precisamente en las realidades resolutivas, como es el caso de la crisis migratoria? Porque nos está diciendo, en el marco del derecho internacional, el principio de reciprocidad, su Convención de Viena que ha suscrito Chile precisamente y que de una u otra manera hace que seamos, que nos retroalimentemos como países precisamente sobre ese derecho de los tratados como tal que exige la retroalimentación mutua. De hecho, Chile tiene ratificada, la Convención de Viena, si la memoria no me falla, a partir de 1990. Obviamente todos los tratados internacionales se ratificaron post dictadura, ¿no? Digámoslo de esa manera. Y en su inciso primero dispone que todo Estado receptor no puede efectuar actos discriminatorios que afecten a otros países. Entonces, ¿cómo nos preguntamos, cómo nos quedamos con la sensación de lo acaecido en Iquique como tal? Y es que el principio de reciprocidad claramente nos exige actuar, nos exige una materialidad en lo que respecta a las relaciones internacionales y a los tratados internacionales en cuanto a las garantías, beneficios y sanciones que un Estado recíprocamente otorga a sus ciudadanos o personas jurídicas inclusive de otro Estado y que deben ser retribuidos por la contraparte de la misma forma. Si no, no pudiésemos hablar de principios de reciprocidad, porque la reciprocidad se utiliza precisamente para menguar, para mitigar la carga establecida, si me permiten ese término como tal. Y es que de una u otra manera los principios, en este caso el de igualdad y el de reciprocidad, también tienen su origen precisamente en la costumbre internacional. Mario Ramírez Necochea es otro autor muy conocido en materia del derecho internacional privado, y que de una u otra manera yo lo utilicé, yo lo había dejado de utilizar, pero en esta oportunidad vamos a volverlo a implementar. Me gusta más o me siento más familiarizada con Leonel Pérez Nieto. Los mexicanos son muy buenos en derecho internacional privado, en el entendido de que han sabido sobrepasar un poco este principio de la territorialidad y dar cabida a la aplicación de la ley internacional. Y en ese caso, Mario Ramírez dice, la reciprocidad es considerada como una máxima del derecho, ¿no? Es la base, es una respuesta simétrica. Miren qué palabra tan adecuada precisamente para que en este momento podamos ejecutarla. La reciprocidad o el principio de reciprocidad está basada en medidas de confianza mutua entre los actores del sistema internacional como tal. Entonces, claro, cuando yo me hago la pregunta, o cuando nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la ley personal aplicable en nuestro derecho? Pues la territorial, la que está asentada o inclinada o nexada a la nacionalidad de ese ciudadano, que en este caso es la chilena. Entonces, lo vemos replicado en el artículo 15, 14, 15 e inclusive en el mismo artículo 16 como tal. Y claro, cuando hablamos de esa ley personal, lo vamos a profundizar un poco más adelante cuando veamos los factores de conexión y cómo los factores también se van volviendo herramientas para poder disolver o resolver los conflictos existentes o producto de tensiones normativas, que por eso esa es la razón de la existencia del derecho internacional privado, y que claramente la ley personal rige la capacidad, rige el Estado civil, rige los derechos y deberes de familia, rige la sucesión. Tenemos un sistema totalmente prevaleciente, por supuesto, de la ley territorial. Bueno, y las precisiones últimas de aplicación del Código de Bustamante, que nos dice cuando
La ley interna se remite a los tratados internacionales. Respecto de los países que lo han ratificado, se aplica como tratado. Cuando la ley interna, por supuesto, lo remita. Cuando no se oponga a la legislación actual o futura de Chile, es decir, cuando se pudiese aplicar el Código de Bustamante, cuando no entre en contravía con el principio de territorialidad. Cuando regula alguna materia que definitivamente no está contemplada en el ordenamiento jurídico chileno, como sucede en el caso de los conflictos de la nacionalidad, que recuerden ustedes que esta materia tuvo una reforma álgida muy importante en el año 2005 bajo la administración del presidente Lagos, porque anteriormente los conflictos de nacionalidad no existía, porque Chile, como bien lo han dicho ustedes, no era un país de procedencia migrante más allá de la que lo fundamentó, lo dotó, esto en el caso puntual del sur, precisamente para poblar el sur como tal. Ya, pero no era un país usualmente de migrantes, es lo que queremos, por supuesto, expresar. Y respecto de los países que no lo han ratificado, pues constituye una fuente de principios del derecho internacional y de principios que igualmente configura validez, igualmente debiese tener vinculancia o importancia como tal. Bueno, caballeros, les voy a dejar, por supuesto, el texto, señoras también, el texto del cual, perdón, del cual de una u otra manera yo les contaba sobre el análisis de la autonomía de la voluntad. Se me están escapando dos principios, que era la básica territorialidad de las leyes y que hace referencia a que el sistema es básicamente territorialista, con amplias y variadas excepciones, cuando ya lo veíamos ahorita en cuanto a las precisiones del Código de Bustamante en materias que definitivamente, como es la migración, debiésemos recurrir a protocolos internacionales. El principio también de los derechos adquiridos, que también es muy importante porque de una u otra manera hace prevalecer los derechos preestablecidos o adquiridos, aún inclusive cuando existan normativas que se modifiquen, que cambien, no se pueden desmejorar estos derechos de base. Y decir, por supuesto, en cuanto al orden público, que los criterios que sustentan el derecho internacional privado, a pesar de que sean, que regulen o que establezcan las relaciones jurídicas de orden particular, también tiene una consistencia real de las relaciones jurídicas con elementos internacionales. Y ya esa es su connotación precisamente para concederle esta denominación de que este principio de orden público como tal. Y es que, reitero, como ya lo dije, fuentes y principios se convierten en medios a través de los cuales el derecho internacional privado se manifiesta y es de donde nace la norma jurídica internacional. Miren, inclusive se me ocurre en este momento, lo vamos a ver un poco más adelante, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su artículo 38 señala que todas las fuentes que yo he mencionado, la legislación, la convención, los tratados, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, son obligatorias para los estados que tienen convenios internacionales y recuerden que claramente nosotros estamos ligados al Código de Bustamante a través del Tratado de La Habana como tal. Hay un tratadista muy bueno, profesor de la Universidad Central de Chile, que es el doctor Hugo Llanos Mancilla, y él siempre ha dicho que la Corte Internacional de Justicia puede y tiene que aplicar cualquier fuente independiente de cualquier jerarquía existente, porque en la práctica lo que se predica es que la norma particular tiene una preferencia sobre una norma general, la norma particular, la norma que resuelve el conflicto en materia de derecho internacional privado, tiene esa particularidad de predominar como tal, ¿no? Frente a una situación de carácter general. Y en el entretanto, para resolver esta situación particular, debiésemos bastarnos de utilizar todos los elementos internacionales necesarios para poder resolver ese conflicto dirimente como tal. Entonces, fíjense cómo el derecho internacional privado se sigue actuando en conjunción también con el derecho internacional público como tal. La próxima clase, la del miércoles 13 de octubre, hablaremos, yo espero que esta cápsula, que esta sesión asincrónica les sea de muchísima utilidad y por supuesto
Es una materia ya dada. Yo voy a dejar los textos para fundamentar el conocimiento de esta sesión asincrónica. Les agradezco enormemente que me hayan permitido ausentarme la noche de hoy y claramente nos veremos el miércoles 13 de octubre con el conocimiento de las escuelas clásicas, antiguas y modernas que dieron paso a la conformación del derecho internacional privado en los planos generales. Recuerden que todavía, en el caso de Chile, necesitamos un poco de mayor crecimiento en esta materia. Un saludo para todos, mis respetos y bendiciones para ustedes y los suyos. Chao, chao.